Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. En esta ocasión, esta noche, vamos a hablar de la construcción de paz. Evidentemente, todos los días nosotros vivimos dentro de conflictos y es normal. Es inherente a la vida misma el conflicto, o los conflictos son inherentes a la vida misma. Uno no puede temerle al conflicto porque surge espontáneamente. Tenemos conflicto con los demás, con los vecinos, con la vida y con nosotros mismos. Es más, cuando nos miramos todas las mañanas en el espejo, ¿verdad? Pues tenemos un conflicto porque vamos envejeciendo y a veces no nos gusta el aspecto que tenemos cuando nos miramos al espejo y tenemos que lidiar con eso, ¿no? También durante muchos años, pues se nos ha querido hacer sentir mal por la existencia de conflictos y que evitemos o reconozcamos la existencia de conflictos. Toda aquella teoría de búsqueda obsesiva del consenso, cuando también es muy importante y quizás más transformador la existencia del disenso. De modo que el conflicto, los conflictos son parte de nuestra cotidianidad. El talento, la habilidad que podamos tener los seres humanos es de que esos conflictos puedan resolverse de manera positiva, de manera constructiva, que no destruya vidas, ¿verdad? Una de esas maneras de destruir es la violencia. Cuando la solución a los conflictos es la violencia, pues naturalmente no va a ser una buena solución a los conflictos. Cuando el conflicto que tiene usted todas las mañanas, cuando se mira en el espejo, es un conflicto de usted terminar en la depresión o en no aceptarse a sí mismo, pues entonces usted está buscando una solución negativa a ese conflicto de todas las mañanas. Y así sucesivamente podría mencionarle muchos, pero no soy yo quien debo hablar sobre esto esta noche, sino Benito Antonio Cruz Peña, abogado de muchos años de ejercicio, pero que sobre todo desde el año 1984 hizo, digamos, a un lado su condición de abogado y se dedicó a trabajar en organizaciones de la sociedad civil dominicana. Y en ese tenor, años después, luego de pasar por CEPAE, el Centro de Planificación y Acción Ecuménica CEPAE, pues trabajó en el Catholic Relief Service, la CRS de República Dominicana, durante más de 10 años. Fruto de su experiencia trabajando con los más necesitados y fruto de trabajar donde hay muchos conflictos y a veces no hay las habilidades para resolver el conflicto, pues a partir de su experiencia, de sus vivencias, hizo este manual que aquí tenemos, ¿no? Mírenlo ustedes. Un manual a partir de la experiencia, no de la teoría, no es un teórico que se sentó en su casa a escribir sobre los conflictos, sobre la cultura, ¿no? Manual sobre la construcción de paz, que no es exactamente la resolución pacífica de conflictos, que quizá usted ha oído hablar, porque de eso se habla mucho, de resolución pacífica de conflictos, sino sobre la construcción de paz, a partir también de lo que es la cultura de paz. Benito Antonio Cruz. También escribió este otro libro, pero de esto vamos a hablar poquito hoy, porque vamos a hablar de la construcción de paz, este libro, Derechos Humanos y Democracia en República Dominicana, que sirve de libro de texto, es uno de los libros de texto que se utilizan para la formación de jueces y administradores de justicia en la Escuela Nacional de la Judicatura. Un trabajo de investigación de Benito Antonio Cruz. De manera que estos libros los puede conseguir usted en las distintas librerías de nuestro país. Pero vamos a hablar de esto, ¿no? De construcción de paz. Benito, nos alegra que estés aquí con nosotros. Te debemos una disculpa porque en una ocasión habíamos anunciado que tú vendrías aquí con nosotros, se nos presentó un inconveniente, pero ya te tenemos aquí. Y gracias por venir y aceptar nuestra invitación. Construcción de paz, algo que suena bonito, pero sobre todo necesario. Buenas noches. Sí, muy buenas noches y gracias por la invitación. Tal y como tú señalabas, hablar de construcción de paz nos obliga de entrada a hablar de conflicto. Claro. Porque no podemos hablar de construcción de paz si previamente no desmontamos la concepción y la percepción tradicional que tenemos del conflicto, que vemos el conflicto como algo destructivo, como guerra, como violencia, y no lo vemos como una opción de fortalecernos, de transformarnos y de enriquecernos como seres humanos.
Es una oportunidad. Es una oportunidad. El conflicto es una oportunidad y como señalaba, es inherente al ser humano. Sí. Nadie puede vivir sin conflicto. Incluso el manual no aborda en ningún lado evitar el conflicto. Claro, el conflicto de no lo que se evitar. trata es de abordarlo, saber abordarlo para transformarlo en una opción positiva. Okay. En una opción positiva. De ahí que Es la administración del conflicto lo que tú la planteas. administración del conflicto. De ahí que nosotros planteamos la construcción de paz en 3 grandes momentos. Okay. En un primer momento hemos señalado la prevención. Ok, me gustaría que tú me explicaras esto de prevención, porque cuando uno lee el trabajo, uno cree que es prevención del conflicto. Y cuando tú explicas todo esto de que, bueno, el conflicto es inherente, ¿qué es esto de prevención? El conflicto no se puede prever porque es inherente al ser humano. Es verdad. Entonces no se puede prever el conflicto. Lo que podemos hacer es proveer valores a los ciudadanos para manejar el conflicto. Okay. Para saber cómo manejar el conflicto y poder transformarlo en una opción de crecimiento personal y no de destrucción. Entonces lo que intentamos es proveer valores en 2 dimensiones. Primero, mediante la educación por y para la paz. Y segundo, mediante la promoción de una cultura de paz. Es decir, estamos hablando de educar para construir una nueva ciudadanía, un nuevo sujeto de derecho, un nuevo sujeto social, un nuevo agente de cambio. De eso primero estamos hablando. En un segundo momento, cuando no podemos ya manejar el conflicto y el conflicto se transforma en algo destructivo, violento, entonces, que daña a la gente, ahí viene la segunda fase de construcción de paz, que es la resolución alternativa de conflictos, que hay muchísimas alternativas, de las cuales nosotros solo abordamos 2. La negociación, ya sea formal o informal, y la mediación, porque no tienen costo para la gente. Tú como abogado, Benito, estos conflictos que se suceden en las comunidades todos los días, esto que tú hablas de la cultura de paz, de construir y de la prevención, pues puede ser muy útil para los administradores de justicia, porque también hay muchos conflictos que al no ser bien manejados, se introducen elementos de violencia y entonces, bueno, también recargan, ¿verdad?, a los juzgados del país, es decir, las querellas en la fiscalía, ¿no?, cuando esas cosas quizás pudieran resolverse a nivel de vecinos, entre vecinos. ¿Es así? Sí, realmente. Nosotros desarrollamos una experiencia en dos municipios de la provincia de Valverde, que fue en Esperanza y en el municipio de Mao, donde desarrollamos una experiencia que sigue viva. Ajá. ¿Cuál es esa? Fueron la creación de 5 centros comunitarios de mediación. Seleccionamos a partir de algunos indicadores básicos, como que sepa leer, que sepa escribir,